Bienvenidos a la tercera y posiblemente la última sección de esta respuesta al doctor Miguel Ángel Núñez, a menos que haya alguna reacción de parte del doctor Núñez o de alguien más a quien nos corresponda responder consecuentemente, si lo consideramos necesario. En la sección anterior quedamos pendientes de mirar diferentes versiones y otros documentos relacionados con la traducción bíblica, donde tanto el término hebreo keritut, divorcio, de Deuteronomio 24.1, como apolúo, repudio, raíz de apolelumenen, de Mateo 5.32, se usan indistintamente, significando lo mismo. En este caso, veremos entonces algunas versiones, entre ellas interlineales, versiones paralelas, traducciones propias de algunos especialistas en sus correspondientes comentarios, tanto de Deuteronomio como de Mateo, etc. Y finalmente, veremos que dichas versiones y traducciones en comentarios no son antojadizas, sino que se basan en lo que los léxicos hebreos o hebraicos y griegos indican sobre ambos términos. Veamos entonces algunas versiones entre muchas otras, iniciando con el término keritut de Deuteronomio 24.1, que es el texto de base de este asunto. Leamos primero el texto, en este caso de la Nueva Versión Internacional de Bíblica 1999. Dice: si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. El término aquí para divorcio, como ya sabemos, es keritut. Veamos cómo lo vierten diferentes documentos. En primer lugar, de Daniel E. Block y Andreas Kostenberger en Matrimonio y Familia en el Antiguo y el Nuevo Testamento, estudio de Teología Bíblica, tomo 1, de ediciones GBU, Roma, edición 2003, en italiano en este caso. Dicen estos dos autores así: según la Mishnah, la escuela de Shammai dice: un hombre no puede divorciarse de su esposa a menos que haya encontrado inmodestia en ella, ya que está escrito: cuando un hombre se casa con una mujer que luego ya no quiere, porque ha descubierto algo indecente en ella, le escribe un acta de repudio. Se la pone en la mano y le envía lejos. Deuteronomio 24.1. La escuela de Hillel, sin embargo, sigue diciendo el documento, afirma que puede divorciarse de ella, incluso si ella le ha arruinado una comida, ya que está escrito: porque ha descubierto la incorrección en todo su comportamiento. Nótese aquí cómo tanto Block como Kostenberger vierten el término keritut como repudio. El primero es profesor de interpretación veterotestamentaria y el segundo profesor de griego y de Nuevo Testamento, ambos en el Seminario Teológico Bautista del Sur en Kentucky. Y ya que lo que estos dos autores han citado no es más que la Mishnah, hay que decir que en dicho documento, sin necesidad de un estudio a fondo, puede verse claramente cómo los términos divorcio y repudio se usan como sinónimos, indistintamente, en referencia al keritut hebreo. A manera de ejemplo, citando textualmente de la Mishnah, en este caso de la versión al español por Carlos del Valle de Editorial Nacional, Madrid, 1981 la edición. Veamos algunos ejemplos sin comentarios de nuestra parte. Ejemplo número 1. Dice así en la página 436.
Si uno trae desde una ciudad marítima un libelo de repudio y dice en presencia mía fue escrito y en presencia mía fue firmado, no podrá casarse con su mujer. Ejemplo número 2, página 443. Rabán Gamaliel dice, un libelo de repudio no tiene validez tras otro libelo de repudio. Ejemplo número 3. Dice, en la página 444. Si a una entregó el libelo de repudio y a otra dio palabra de matrimonio, necesita esta libelo de repudio y ha de someterse a la ceremonia de quitar el zapato. Recuerden que no es el propósito aquí analizar cada ejemplo en su significado, sino simplemente ver que a dicho documento se le llama libelo de repudio. Veamos ahora 3 ejemplos del mismo documento, la Mishnah, donde al queritud se le llama indistintamente libelo de divorcio. Libelo es un certificado. Ejemplo número 1, en la página 569 de la Mishnah, dice, todos son aptos para escribir el libelo de divorcio, incluso el sordomudo, el simple, el menor de edad, la mujer puede escribir su libelo de divorcio y el marido puede escribir el documento del recibo, ya que el documento solo adquiere valor con la firma. Segundo ejemplo, en la página 571, dice, si uno trae un libelo de divorcio desde una ciudad del mar y enferma, constituye un tribunal y lo envía. Tercer ejemplo, página 572. Si uno envía un libelo de divorcio a su mujer y luego él alcanza a su mandatario o si envía tras él a otro emisario y le dice el libelo de divorcio que te he dado queda anulado, en tal caso queda anulado. Como puede verse en la Mishnah, divorcio y repudio es alusión a lo mismo, es decir, es lo mismo decir divorcio que repudio. Es por eso que el ilustre erudito de Troyes, Rashi, en Commento al Deuteronomio de Editorial Martetti, 2006 la edición, en italiano en este caso, citando Deuteronomio 24:1, lo hace así. Cuando un hombre toma una mujer y vive con ella como esposa, si sucede que ella no encuentra favor en sus ojos porque él ha encontrado algo vergonzoso en ella, le escribirá una carta de repudio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y esa es la misma razón por la cual el Antiguo Testamento interlineal hebraico italiano por Armando Vianello, volumen 1, vierte el término queritud como libro di repudio, página 548. Mientras que el Antiguo Testamento interlineal hebraico portugués por el profesor, el doctor Edson de Faria Francisco, lingüista y profesor del área de Biblia de la Universidad Metodista de Sao Paulo, doctor en lengua hebraica y literatura y cultura judía, traduce el término como documento de repudio en la sección interlineal bajo el vocablo queritud, mientras que al margen, solo en portugués, lo traduce como divorcio. Lo mismo se ve en Biblia Sagrada Interlineal Portugués-Hebraico, compuesta por la versión de Almeida de Brasil y la Sociedad Bíblica Hebrea de Israel, que vierte el término queritud
de Deuteronomio 24:1 como escrito de repudio. Y es que no solo en las lenguas bíblicas se ve esto, sino en otras lenguas. De allí que el Diccionario Latino-Español de don Vicente Salva, 14ª edición de Librería de Garnier Hermanos, París, edición 1866, al definir el término repudium, dice acción y efecto de repudiar, divorcio, separación del hombre y de la mujer. Repudium, hacer divorcio con la mujer. Igual en el Diccionario Universal Español Latino, dispuesto por don Manuel de Balbuena, Imprenta Nacional, Madrid, 1822, dice, divorcio, separación del hombre y la mujer casados en cuanto a la habitación y lecho. Divortium, repudio. Samuel Davide Luzzatto, en El Pentateuco vulgarizado y comentado, volumen 5, Deuteronomio, edición 1876 en italiano, igualmente traduce quietud como carta de ripudio, en la página 185. Que Mateo 5:32 se refiere a la mujer repudiada como divorciada, puede verse también en el Diccionario de la Biblia editado por William Smith, S.S. Scranton Company, 1896 la edición en inglés, al decir así: Nuestro Señor y sus apóstoles restablecieron la integridad y santidad del vínculo matrimonial mediante las siguientes medidas. 1. La confirmación de la carta original del matrimonio como la base sobre la cual se debía enmarcar todas las regulaciones, Mateo 19, 4 y 5. Y 2. Por la restricción del divorcio al caso de fornicación y la prohibición del nuevo matrimonio en todas las personas divorciadas por causa indebida, Mateo 5:32 y 19:9. Mientras que el Calmet's Dictionary of the Bible, bajo la dirección de Charles Taylor, volumen 1, London, 1827, define divorcio como repudiación. Y si volvemos al término apolúo, raíz del vocablo empleado en Mateo 5:32 para referirse a la mujer repudiada, el léxico greco-latino por Carolo Ludoc y Guilibaldo Grimm, veremos que entre los significados de apolúo están divorcio, repudio. Lo mismo el diccionario base del Nuevo Testamento greco-italiano, en colaboración con Bruno Corsani, por Carlo Bussetti, de Librería Sacre Scritture, Roma, donde apolúo incluye, entre otros sentidos, el de divorciarse. Es por eso que, de la forma más natural y válida, el profesor Calvin E. Stowe, en Biblia Familiar, Comprensiva y de Autointerpretación, con diccionario y concordancia, en inglés, edición 1870, traduce en Mateo 5:32, el que se case con la divorciada. Lo mismo se ve en Santa Biblia inglés-alemán, edición paralela. En la sección alemán está de acuerdo con el texto original de la traducción de Lutero. Y dice, el que se casa con la divorciada.
Igual sucede en la versión inglesa de la Biblia Políglota, por Joseph Stem y compañía, edición 1855. El que se casa con la divorciada. El diccionario de sinónimos de la lengua portuguesa por Enrique Brunswick presenta divorcio como sinónimo de repudio. El diccionario histórico crítico cronológico geográfico y literal de la Biblia, tomo tercero, en francés en este caso, por Agustín Calmet, define repudiación como divorciarse. Es que no puede ser de otra forma, porque así lo rigen las diferentes lenguas. Así, por ejemplo, en el diccionario francés-latín por George Eddon, donde divorcio es lo mismo que repudio o repudium y viceversa. Y si volvemos al término queritud de Deuteronomio 24:1, el léxico hebraico del Antiguo Testamento editado por Franciscus Sorel en latín del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, la edición 1989, define el término como libelo de repudio. En la otra dirección, con el término griego apolúo, el léxico conciso griego-inglés del Nuevo Testamento por Frederick William Dunker, impreso por la Universidad de Chicago, da para apolúo, entre otros sentidos, el de divorcio o divorciarse, o divorciado. En el nuevo Diccionario Latín-Español, por Alfred de Wiley, define como repudio, divorcio. Bien, es tiempo de concluir esto. Volviendo a lo que dio razón a esta respuesta, la declaración del doctor Miguel Ángel Núñez al referirse a José Madera como ignorante, por decir que es correcta la traducción el que se casa con la divorciada. Hay que decir dos cosas. 1. A José Madera, que seguimos sin saber quién es. Puede estar usted seguro que no es ignorante por haber expresado eso. Si usted es ignorante en otras cosas, que seguramente lo es, como lo somos todos en muchas cosas, no lo sé, pero ignorante por haber dicho lo que dijo, no. Consciente o no de lo que se ha expuesto aquí, usted expresó algo que es correcto, a saber que en Mateo 5:32 se puede leer el que se casa con la divorciada, sin violentar en lo más mínimo el texto original. Y 2. Al doctor Miguel Ángel Núñez, con todo respeto para su persona, como lo merece usted y lo merecemos todos, una sugerencia que creemos puede serle de alguna ayuda en la comprensión de conceptos bíblicos. Una sugerencia, repito, con todo respeto, simple, sencilla, es la siguiente: leer más. Creo que le haría mucho bien a usted y a quien toma tiempo para mirar sus exposiciones.